Hola, buenos días. Muchas gracias a todos ustedes por asistir. La verdad es que hoy día tenemos el privilegio de tener a Gonzalo Martínez y también a Jairo Buitrago con nosotros, que han ensayado durante 2 semanas para parecerse mucho. Se han sometido a operaciones también, que han sido muy dolorosas, pero yo creo que el objetivo está completamente logrado, como ustedes ven. Ajá. Salió una noticia en Colombia, el polémico caso del hombre que se quiere parecer a Gonzalo Martínez. Pero bueno, Era el claro, único reportaje que me han hecho en Colombia. bueno, y como es habitual, nosotros le pedimos a una persona, a un autor, a una figura del ámbito nacional, que haga de puente, que haga de presentador para nuestros invitados. En este caso es Gonzalo Martínez quien lo va a hacer. Él es ilustrador, nació aquí en Santiago y ha publicado en un amplio espectro de medios, desde haciendo historietas, ilustraciones, quizás algunos recuerden su tira Horacio y también El Profesor, que fue publicada desde el año 91 hasta el 99 en el diario El Mercurio. Desde el año 96 él crea un colectivo, el colectivo Ergonomics, con el cual edita La Ruta de los Arcanos, son 3 tomos eso, y La Dispersión del Afecto. Y desde el año 2003 y en forma anual, Ergonomics realiza el Día de la Historieta, un evento que recuerda y premia la trayectoria de los grandes autores de ese género de nuestro país. El 2001, él empieza a colaborar con guionistas de distintas partes del mundo. Desde el 2003 ha trabajado para el mercado de Estados Unidos en títulos como la antología digital Webbing Presents, Rich Johnston's Hold Up, para Avatar Press, Babe Force, para Forceworkers, Leather Jacket Guy, para 01 Comics, y además ha realizado cómics románticos para Arrow Publications con varios guionistas. Entre otras obras, ha publicado la novela gráfica Road Story del año 2007 en el sello Alfaguara, que es una adaptación del cuento homónimo de Alberto Fuguet. 2009, también otra adaptación, esta vez de Sergio Gómez, de su personaje Quique H. Detective. Él publicó Gonzalo una novela gráfica. Y el 2010, en marzo, publicó la novela Celeste Buenaventura, adjudicada con el Fondo del Libro del año 2009, y Mochadik en conjunto con el escritor Francisco Ortega. Eso es el resumen de un nutrido currículum lleno de logros, y que son logros que lo acercan también al quehacer de Jairo Buitrago, que él es un escritor de libros álbum para niños e ilustrador. En el año 2007 Jairo ganó el concurso álbum ilustrado A la orilla del viento, y eso lo hizo con el libro Camino a casa. Por lo general uno anuncia, digamos, los premios que gana alguien sin mencionar al jurado, pero en este caso a mí me parece notable porque gente muy importante, digamos, escogió este libro como ganador. Entre ellos estaba, no sé, Anthony Brown, Satoshi Kitamura, que son, digamos, grandes autores de ese género. Y sus libros han sido elegidos como los mejores en su categoría por el Banco del Libro de Venezuela e IBI de México. Y bueno, ahora hace pocos días también sucedió con uno publicado acá en Chile. Y con Eloísa y los bichos obtuvo el premio White Raven de la Internationale Jugendbibliothek de Múnich y el premio ACLI también en su país. Bueno, dejo con ustedes entonces ahora a Gonzalo, que va a tener el trabajo de presentar a Jairo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Estoy muy nervioso porque es primera vez que hago una presentación tan formal. Porque como esta es una universidad, me pidieron que lo escribiera. Y lo tengo que leer. Perdónenme si trastabillo. Hace un mes recibí una carta de esta ilustre institución universitaria pidiéndome que presentara a Jairo Buitrago durante su visita a la cátedra abierta Roberto Bolaño, aduciendo mi profundo conocimiento de la obra de Jairo. Me sentí muy halagado, por cierto,
pero también muy sorprendido. Yo no soy experto en la obra de Jairo. En realidad, yo soy amigo de Jairo, lo que es muy distinto. Es más, me hice amigo de Jairo antes de saber quién era, ni su importancia en las letras y la ilustración latinoamericana, y no me enteré de la envergadura de su obra hasta entrada nuestra amistad. No me juzguen, por favor. Conocí a Jairo durante la Feria del Libro de Guadalajara de 2012. Una noche, mientras cenábamos, nuestro mutuo amigo Esteban Cabezas lo invitó a nuestra mesa. No sé exactamente cómo comenzó la conversación, pero sí sé muy bien en qué terminó. Hablábamos de aquellas películas cuyos diálogos no sabemos de memoria. El dibujante de historietas Gabriel Rodríguez decía que él y toda su familia se saben todos los diálogos de las 3 películas de Volver al Futuro, a lo que Jairo retrucó que en su familia se sabían los diálogos de la película mexicana de 1972, Mecánica Nacional. Un texto en especial de esa película, interpretado por Jairo esa noche, hizo que esa velada fuese inolvidable. Abre comillas. Espere, amigo, no me la miente. Termínala. Que la traigo aquí en cuerpo presente. Es una escena de la película que es una especie de picnic automovilístico mexicano de los años 70, en donde la mamá del protagonista, una abuelita ya, se muere en ese picnic y tienen que traerla de vuelta a la ciudad y como no tienen dónde traerla, la suben sentada, digamos, le estoy haciendo el contexto, la suben sentada en el asiento del pasajero. Bueno, es una actriz que siempre hace de abuelita. Estaba haciendo de abuelita desde los años 50 y la película es del 72, entonces Sara García. Entonces, este tipo, ya, complicado con su abuela, choca al tipo que está adelante, el tipo que está adelante baja sacándole la madre, digamos, al protagonista y este muy compungido le dice, ¿cómo lo diría un mexicano? No me la miente, la tengo ahí de cuerpo presente. Y entonces el otro le dice, ¿su mamacita? Sí. Y empieza a llamar a los demás que están ahí en el taco, ¿no? Del carro. Bueno, no el taco mexicano, el taco aquí es los carros. Y empiezan a acercarse al carro y empiezan, ¿es su mamacita? Mírela qué bonita, con su corona de flores. Pero es porque cuando la señora se murió, sí, ¿vas a contar de cómo se murió? No sé sí, cómo se murió, como se muere mucha gente en los picnics en México de comer. Se comió mucho, es una señora de 80 años y pues no hubo nada más que hacer sino, como decía Gonzalo, llevársela. Pero en México hacen, digamos, como siempre, como tal vez de manera instintiva, se adorna a los muertos. Entonces esta señora que se murió en un picnic, le hacen una corona de papel, ponen flores, le ponen sus santitos y así se la sientan en la silla de adelante. Y así termina la película. Creo que es una película que fue, digamos, de alguna manera representativa del cine mexicano de los años 70, que fue un cine que quiso romper con el cine clásico que es el referente usual que tenemos, ¿no? El de María Félix, Pedro Infante, Gabriel Figueroa. Este era un cine un poco más psicodélico. Y como dice Gonzalo, sí es verdad, o sea, en mi casa no sabemos los diálogos. Si alguien dice algún diálogo en el primer piso, en el segundo piso alguien le contesta lo que sigue. No sé por qué pasa eso, pero bueno. Bueno, ustedes entienden ahora por qué esa conversación, digamos, derivó y nos quedamos hasta las no sé cuántas conversando. Y de hablar de las películas mexicanas y del hablar mexicano, terminamos alabando a los genios del doblaje mexicano. Fue así como nos conocimos. Y fue esa noche, porque fue una cosa del destino, digamos, que Esteban te invitó. Hoy recién Jairo se acordaba también, una parte que yo no me acordaba, seguramente por tanto tequila, pero no lo vamos a contar acá. Nos volvimos a encontrar durante la Feria del Libro Infantil Juvenil de Santiago del 2013. Fue nuevamente Esteban Cabezas el responsable. Fuimos a almorzar locos a un restaurante cercano y volvimos cada uno a lo suyo
a nuestras correspondientes actividades en la feria. Durante esa visita se quedó a alojar en mi casa por un corto tiempo. Yo vivo en el centro y hago una vida muy de barrio, y Jairo me acompañó a todas partes, a comprar pan y volver comiendo marraqueta calentita de la bolsa, a recorrer las innumerables galerías comerciales del centro de Santiago, a comer empanadas de queso en el Rápido, rapidez y displicencia que impresionó de grado sumo a nuestro amigo, a comer completos al dominó, lomitos a la fuente alemana y gordas completas al Bierstube. Fuimos también al mercado persa a mirar cachureos y buscar revistas antiguas y, por supuesto, a comer comida tailandesa. Y a una de las esquinas del Club Hípico a tomar mote con huesillo. Como podrán suponer, durante estas idas y venidas aprovechamos de conversar de todo. Me encantaba escuchar sus observaciones acerca de nuestra habla. Te encuentro guatón, me dijo. No, no me dijo así. Te encuentro guatón. Me dijo una vez, muy divertido de explicar que esa expresión no significa nada fuera de Chile. Sonreía pícaramente cada vez que escuchaba la expresión caballero. ¿Qué se va a servir, caballero? ¿Se cancela, caballero? Tal era su entusiasmo que adivinaba cuando alguien cuando iba a aparecer la bendita expresión y hacía la mímica a espaldas de las personas cuando éstas la decían. Caballero. Siempre se mostró curioso de saber qué tipo de pájaro se hablaba cuando se pedía una cazuela de ave y por qué usábamos ese tan genérico cazuela de vacuno. Se sorprendió mucho al saber que el concepto bebida no incluía el agua. Hay ciertas amistades que te hacen mirarte de una manera distinta. Soy dibujante de historietas y en mi proceso creativo hago un esfuerzo muy grande por recoger elementos de mi propia cultura y ser lo más honesto posible con ellos. Cuando alguien viene y te hace ver muchas características culturales tuyas que te eran inadvertidas y que están llenas de encanto, de brillo, de chispeza, no queda sino fascinarte con el territorio que se te abre y agradecer a ese amigo que abrió la puerta. Como dije antes, no soy experto en la obra de Jairo Buitrago, pero intuyo que sus libros provocan en sus lectores el mismo efecto que su amistad provocó en mí. La posibilidad amorosa de verte, de reflejarte, de recordarte y de reencontrarte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, por esas palabras. Bueno, sigo, deja sí, abrirte la puerta. Sí. Ya que tú me abriste una puerta, es verdad, voy a ponerme los anteojos que no veo nada, y para que nos parezcamos más. Sí. Es verdad, cuando uno lee los libros de Jairo, por ejemplo, el último libro, no sé si lo han leído, el Diamante, ¿cómo se llama? Un diamante en el fondo de la tierra. Ese, Me siento un poco raro diciendo ese título, es un poco, no sé, no soy bueno poniendo títulos. O sea, a veces me pongo a hablar con otros escritores en mesas, en congresos, y empiezan a decir sus títulos. ¿Y cómo se llama tu libro que habla de un edificio? Yo, el edificio. Y de la niña que está en el mar y hay una línea que yo, el mar. Y digo, pues qué malo soy poniendo títulos. Y tal vez en quise poner un título que viene dentro del texto. sí, Y me sigo sintiendo raro diciendo el diamante en el... porque contáis el final. ¿No? Porque además es el final del texto. Es un el spoiler. final. Sí, bueno, es un spoiler. Los libros álbum son de estos extraños casos donde sí hay spoilers. O sea, uno siempre dice a los niños, no te pases la página porque se te daña la historia, ¿no? Y pasa que los niños la abren y mira al final, ¿no? Se la muestran a los otros. Eso suele pasar. Hay una cosa con ese libro y que pasa en los otros libros de Jairo, pero en ese libro quizás porque el último que leí tiene esa cualidad, porque es un libro que habla de multiculturalidad, porque los recuerdos de los abuelos, no sé si leyeron el libro, no les voy a contar de qué se trata, los recuerdos de los múltiples abuelos cuyos recuerdos aparecen en el libro, son recuerdos
de muchos países, como si fueran abuelos de muchos lugares del mundo, digamos, ni siquiera de Latinoamérica. Me dio la impresión que había una cosa mucho más amplia ahí. Claro, la viñeta más conocida es esa ilustración de los Hawker Hunter pasando por Santiago, pero hay mucho más que eso. Y eso a mí me sorprende, me gusta mucho y admiro mucho la posibilidad de hablar desde una perspectiva de la multicultural sin perder identidad, que es una cosa que uno busca, uno que hace historieta, trata de mostrar la propia cultura, y eso que la propia cultura ya es un palimpsesto de otras culturas, y conseguir hacerlo elegantemente es muy complicado, y eso es una de las cosas que me fascinó del libro de Jairo. ¿Esto es a propósito o te salió así? Yo creo que fue a propósito en el sentido de que tal vez desde Chile, o sea, desde aquí adentro del país, no existe la misma perspectiva de ver cómo los chilenos son un referente latinoamericano frente al exilio. Es decir, tal vez el país que más exilia personas debe ser Colombia en este momento, pero no tiene, digamos, la repercusión histórica que tuvo el exilio chileno en algún momento. Cuando hice el libro, que lo escribí además estando aquí en Chile, en un sofá que me prestabas ahí en tu estudio. Ah, ¿lo hiciste en mi casa? Sí, lo hice. Mira, no tenía. ¿Y cómo voy ahí yo? Sí, iba a poner una dedicatoria, pero se me olvidó. También soy muy malo con las dedicatorias, este es un paréntesis. Y luego pensaba que en ese sentido este exilio representa, sí, un caso específico de la historia política de América Latina, pero al mismo tiempo el exilio chileno se hizo parte de la historia de muchos países, de la historia de Suecia, donde tengo familia, de la historia de México profundamente, o de la historia incluso de países más cercanos. Entonces, de alguna manera, sí hay un personaje central del libro que es chileno, y siento que al leer en conjunto el álbum se nota que el tema específico y que la nostalgia directa y a quienes afecta más, o por lo menos la que muestro de alguna manera más profundamente, si se puede decir esto, es de una familia chilena. Tú hablabas de esta ilustración, ¿no?, que representa, pues digamos, los aviones cruzando el cielo de Santiago en algún momento, y es completamente intencional que el lector refleje eso. Bueno, no solamente el lector chileno, porque pues es un libro de alguna manera universal, ¿no? Eso digo. Excelente. Vamos un poco más atrás, el mar. Uh-huh. Este también lo hiciste acá. Sí. 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 Ahí hay una figura que en donde la narrativa está, bueno, tanto en el libro álbum como en la historieta, la narrativa es el lenguaje, es el texto y la imagen están intrincados, es imposible separarla, digamos. Si uno le quita el texto o la imagen, no queda libro. Uh-huh. Pero en este caso, con el mar, la narrativa está mucho más imbricada con el lenguaje, porque hay una línea uh-huh. que comienza, o sea, una línea que recorre todo el libro. Uh-huh. Y eso que no soy experto en la obra de Jairo, aquí estoy improvisando. ¿Cómo fue creativamente, y te lo pregunto como dibujante, cómo fue creativamente la relación con el ilustrador ahí? Porque ahí hay algo mucho más planificado, digamos. Sí, mi relación en general con los ilustradores es más complicada, que puedo ver en el mercado. No sé si les pase a quienes se dediquen de alguna manera a analizar y a ver de una manera un poco más académica los libros álbum, que se dan cuenta cuando no existe una relación. Bueno,
pasan el caso de que un libro álbum el autor haga todo, ¿no? El texto y la ilustración, y también existe el caso de estos tándems de colaboración. Y en este sentido yo veo y encuentro libros donde es para mí evidente que el ilustrador jamás conoció al escritor, donde hay dos trabajos que van en cada página independientemente y muchas de esas veces no funciona. O sea, digo, bueno, aquí faltó un poco de comunicación. Y lo que me preguntas del mar me hace pensar en otros casos, donde siempre yo busco de alguna manera que el ilustrador se involucre en la historia, que entienda de alguna manera qué es lo que quiero decir en muchos casos. Y como bueno, no tengo una habilidad técnica como la de Gonzalo para ilustrar, por ejemplo, o más clásica, pero sí tengo una visión panorámica que pueda hacer la gráfica. Y cuando termino un álbum trato de hacer el storyboard completo y de sentarme con un ilustrador para que podamos analizar de alguna manera. Esto no en la mayoría de los casos, pero sí en los libros que yo siento que tienen una concepción gráfica un poco más pensada, como en Un diamante en el fondo de la tierra, El mar y Camino a casa, por ejemplo. Camino a casa nació como un poema que se llamaba Camino a casa, que se lo escribía a una niña que me encontré en la calle. Y tenía a su cuidado a un niño más pequeño y eso me impactó muchísimo en una ciudad pues tan poco amable con los niños que es Bogotá. Entonces ese poema se transformó en un viaje. Siento que la estructura de muchos de los libros o muchos de mis libros son eso, son el desplazamiento. En el mar está esa esperanza del desplazamiento hacia el mar, en Camino a casa está esa esperanza de salir de la escuela y llegar a su casa. O sea, siempre hay una historia lineal que lo puedo equiparar con un viaje, aunque en muchos casos los personajes no se muevan físicamente. Y en Camino a casa ese poema tuvo una transformación gráfica y Rafael Jócten fue quien propuso que el final no tuviera texto, sino que apareciera ese león que ya existía, o sea, que existía previamente en mis primeros dibujos, ya existía el león con la niña, por una simple razón, porque pues yo quería que no viajara sola a su casa. Esa era la única explicación que puede haber de que exista este león. Pero hablando con el ilustrador fue un descubrimiento gráfico exclusivamente. Decir sí, pero no, la última frase, pero vuelve cuando te lo pida y no puede terminar el libro. Tiene que tener una página doble al final donde aparezca ese personaje ya transformado. Y así aparece en muchos de mis libros, solo que no, o sea, lo que el texto no puede brindar completamente, sí lo puede hacer la imagen. Y en este sentido son los ilustradores más intuitivos los que pueden hacer este tipo de trabajo. También he trabajado con ilustradores que son muy famosos y con los que a veces ni siquiera me conozco, sino que conozco a sus agentes, o bueno, no sé, son tratos que se hacen entre editoriales y ellos únicamente pues dan una versión de lo que podía ser la historia. Pero pues yo veo que esos son como gajes del oficio, ¿no? Como que pues no todas las historias pueden tener como el trabajo que yo quisiera que tuvieran. Afortunadamente las editoriales independientes son las que te brindan un poco más ese trabajo, pero también depende mucho la relación personal que se tenga con el ilustrador. Entonces, en una clase que di con alumnos de diseño gráfico en Ciudad de México, pues el único consejo que les pude dar pues cuando hicieran un trabajo en equipo es que pues se fueran a tomarse un café o una cerveza, por lo menos que conocieran a su ilustrador, ¿no? Porque en ese conocimiento personal pueden descubrirse muchas cosas para trabajar a futuro. Sí, es
súper importante destacar que en el mundo, nuevamente, del libro álbum o de la historieta, la relación personal entre los distintos autores, porque claro, en la historieta y en el libro álbum puede haber un solo autor y me gustaría que después habláramos de tu experiencia como autor integral. Ajá. Pero en general es más de uno, dos. Y uno se da cuenta que cuando la cosa funciona, cada uno por su lado, quedan obras adocenadas, por así decirlo. Que es lo que pasa mucho, estoy hablando de la historieta específicamente, en el mercado norteamericano. Como tiene un sistema de producción muy rápido, usan equipos de producción y que a veces ni se conocen y que tienen buenos resultados para su sistema, pero a la hora en nuestros países, y es una de las cosas que yo admiro de Jairo, digamos, en nuestros países, cuando digo nuestros países, todos los países que no son Estados Unidos, en donde tenemos industrias distintas, sistemas de distribución distintas, tratar de imitar esquemas productivos industriales que son minoría en el mundo es nefasto, digamos. Y esa como absoluta indefensión, ni siquiera indefensión, como abrirle los brazos a ese colonialismo cultural, es re nefasto, que precisamente uno ve lo contrario en la obra de Jairo. La obra de Jairo es muy universal, pero además es muy... uno ve su cultura ahí y ve nuestra cultura ahí. Por eso hablé de cuando Jairo habla de nuestro hablar. ¿Sí? ¿Perdón? Sí, no, quería hacerte una pregunta sobre eso. Quizás tiene que ver con ciertas libertades narrativas que también se toma Jairo como autor. Porque tú, cuando estás hablando de estos equipos de producción, este proceso que habla Jairo de conocer al ilustrador, también pasa por afiatar un equipo y tomarse como el rol autoral quizás más a pecho, ejercer ciertas libertades, o como Jairo mismo propuso en el título de la conferencia, que se trata de una contemplación, un ejercicio de contemplación. Se quería saber si Jairo tiene algo que decir sobre eso, sobre la palabra contemplación. Sí, claro, es que el trabajo con el álbum es básicamente eso, la contemplación. Es entender cómo las dobles páginas o la simpleza del trazo te mueve a pensar en otro tipo de lectura, una doble lectura. Bueno, yo tengo aquí la conferencia, pero pues bueno, yo creo que está mejor así hablando, porque básicamente estoy diciendo muchas cosas de lo que digo acá. Y frente a lo de la contemplación, me preguntaron que en un diálogo sobre la didáctica de los álbumes, pues yo lo único que pude aportar era que lo único que enseñan los álbumes a los niños es eso, el ejercicio paciente de la contemplación. En un mundo donde ya nadie se toma el tiempo para contemplar, para mirar Si ustedes ven el montaje de las películas, ahora es súper rápido. Si uno ve una película de Tarkovsky, pues la mayoría de la gente se duerme, porque no tenemos ya el ejercicio o digamos, nuestros sentidos están alerta para otro tipo de narraciones. Muchos álbumes están hechos así, con ese ritmo. Cuando hago talleres para personas que están haciendo su primer proyecto de álbum ilustrado, insisto mucho en el ritmo. A veces les doy una canción que todas se sepan y les digo que la ilustren. Y mucha gente entiende que ese ritmo visual también tiene que ver mucho con la sonoridad y tiene que ver mucho con lo verbal. Pero en general mis libros tienen esos momentos casi que en una película podría ser un tiempo muerto, o en una novela sería un capítulo donde se dedican
hablar de la interioridad del personaje. Es que tenemos muy poco tiempo en el álbum, tenemos muy poco espacio, son 32 páginas para dar un personaje creíble. Entonces, por eso insisto tanto en la contemplación, porque en tan poco tiempo tenemos que empezar a ver a este personaje como alguien cercano y que tenga como muchas características verosímiles. En una novela lo puedes hacer en 5 capítulos, describir a tu personaje, pero en un álbum, pues ¿cómo hacemos, no? O sea, tenemos que dejar también espacios de tranquilidad en el texto, donde a veces parece que la misma narración tomara sus pausas para que esto funcione. Es decir, no se están contemplando las frases, se están contemplando las imágenes que tiene el álbum. Las frases deben tener cierto ritmo, pero las imágenes también van en contra, a veces con otro ritmo distinto. En el mar pasa esto. En el mar habla una niña de manera casi con un entusiasmo increíble acerca del mar, y dice: el mar es esto, es esto, es esto, me quiero ir, ya me voy. Pero la imagen está hecha para la contemplación, es una imagen como muy tranquila, y me gusta mucho que la línea misma que atraviesa todo el libro, esta línea horizontal, juegue con los mismos elementos que están en su casa, porque es un libro completamente doméstico, ahí no hay nada fantástico, y entonces eso hace que el libro tenga como otro ritmo y otras pausas para ser leído. Hay varias maneras de acercarse al álbum, y sobre todo los que están interesados en el álbum ilustrado y en su lenguaje, y es leerlo con los chicos, porque está hecho para los niños los álbumes, ¿no? O sea, yo sé que aquí todos somos adultos y todos leemos álbum y nos gustan, pero en esencia el álbum ilustrado son libros hechos para los chicos. Cuando tú lo lees con los chicos te das cuenta de esa cadencia y de ese ritmo que puedes tener. Yo no soy un gran lector y muchas veces tampoco soy muy amigo de estas modas, pues, que están sobre todo en México, que es el de los cuentacuentos, porque yo sé que sí atraen la atención de los niños, pero ahí la contemplación se muere, la literatura se muere, y incluso para que los efectos, las canciones y todo lo demás que está adornando el texto muchas veces alteran el texto o el final. Entonces, pues con otros escritores hablábamos de eso, que bueno, nos cuesta nuestro trabajo poner esta coma o esta frase para que llegue el cuentacuentos y lo diga en 2 patadas y con una canción. Pero esos son también, como digo, todo el tiempo son gajes del oficio, es decir, ver cómo tu libro es destrozado por una señora vestida de charra mexicana me ha causado muchas veces que yo mismo me sonroje frente a lo que está pasando. Y hace poco leyeron Eloísa y los bichos en un lugar bastante complejo y conflictivo de la Ciudad de México, que es Iztapalapa. Iztapalapa es una delegación y tiene casi los habitantes de Bogotá, pero es solo una delegación de la ciudad. Y el cuentacuentos, en su entusiasmo, inventó nuevos diálogos de Eloísa con su papá. Eloísa se fue a la tienda y se encontró unos bichos. Bueno, eran como escenas del libro que no estaban, como escenas apócrifas del libro, y la verdad pues yo no tuve, digamos, iba a decir el corazón, pero no tuve los hígados para quedarme a ver cómo terminaba el libro, así que me fui apartando lentamente. Y pues yo siento que a lo que voy es que el texto también debe valorarse en su medida, ¿no? en su importancia dentro del álbum, aunque muchas veces de ese texto a veces no pueda desprenderse, esté tan aferrado a la ilustración. El mar también era un poema, el mar, pero creo que hasta ahora te estoy respondiendo tu pregunta.
Pero la ilustradora, que es Alejandra Estrada, dijo, pues el mar es una línea horizontal, que era una de las frases originales del libro que se quitó pues porque pues ya la imagen lo mostraba. Y es eso, es que el ilustrador cuando hace una propuesta gráfica de narración pues tiene que ser valorada en su justa medida dentro del argumento mismo del álbum, ¿no? Ah, qué bueno saber que eso fue un aporte del ilustrador. Sí, Digamos. sí, fue un aporte del ilustrador. ¿Y qué pasa cuando tú haces tú eres tu propio bueno, ilustrador? Pues hago más proyectos, como proyectos que siento, todos mis libros son personales, pero proyectos que digo, bueno, esto un ilustrador nunca lo va a entender, o me voy a tardar horas tratando de explicarle. Otras veces lo he hecho porque pues necesito pagar cuentas y eso. Sí, no, sí, los escritores deberían ser así muy sinceros y decir, bueno, por ejemplo, yo hice un libro policíaco que se llama Las pesquisas comenzaron en Baker Street, yo haciendo un libro policíaco, o sea, yo ni siquiera leo literatura policíaca, no sé, yo vi Bullet una vez, y me gustó, pero no, pues no era lo mismo. La editorial, que hay alguien de Editorial Norma, no, pero puedo hablar de Editorial Norma, ¿verdad? Editorial Norma quería Norma, sacar un libro de detectives y yo pues no. Entonces estaba a punto de haber un mundial de fútbol y yo quería comprar una pantalla y acepté hacer el libro y pues lo hice así como, me sentí como un mercenario de la literatura, aunque hice una investigación pues tal vez más juiciosa de lo debido, porque el libro quedó como un ensayo académico sobre la novela policíaca y no una aventura policíaca que los niños puedan leer. Extrañamente, pues no me pidieron que lo ilustrara, yo lo quería ilustrar porque dije, bueno, le voy a dar un toque más personal, pero lo hizo un ilustrador muy popular en Colombia que se llama John Joven, que hizo una portada bellísima y bueno, se decidió que el libro no tuviera ilustraciones. Entonces como que yo a veces siento que soy como estos directores alemanes que inmigraron todos a Hollywood cuando les dijeron, no, Hollywood pueden hacer sus películas, entonces Fritz Lang se fue, entonces von Stroheim se fue, pero todos se los recortaban, se los montaban diferente, entonces como que todos mis libros han sido así como fallidos. ¿Fue todos? Pues hice otro que son cuentos del Pacífico colombiano. Como ustedes saben, en el Pacífico colombiano está la mayoría de población africana colombiana, negra, afrocolombianos. Y yo trabajé con ellos muchísimos años, los quiero mucho como comunidad y me gusta mucho como su literatura oral. Pero extrañamente no lo escribí yo, sino otra persona que había ido a recopilar esos cuentos y pensaron en mí para ilustrarlos, porque yo conocía la región. De manera que ilustré sus casas en palafitos, sus pueblos, tal cual, sin ningún adorno, y mandé los bocetos y nunca tuve más noticia del libro. Yo decía, pero pues qué extraño, pues yo hice con mucho cariño, pero pues espero que me den indicaciones editoriales para yo terminar las ilustraciones, pues mandé los bocetos. Y un día mi mamá fue al supermercado y encontró el libro. Ah, ya está su libro. Y yo, pero ¿cómo si? Entonces lo publicaron con los bocetos, no con... O sea, nunca me preguntaron si eran... Y fue así. O sea, es un libro que ese también es fallido. Pues debo decir, pues están los bocetos, ¿no? Entonces... Y luego, esta parte de la conferencia se llama Historia de mi fracaso. Me encargaron un libro de terror, porque estaban de moda los libros de terror, y a los niños les gusta el terror, ¿no? O sea, yo estuve en una clase leyendo libros álbum y me dijo un niño, ¿ya apago la luz? Y yo, ¿por qué? Si tengo que ver las ilustraciones. No, para que nos asustes. Y yo... Entonces tuve que contar camino a casa con miedo, ¿no? Entonces adivinen qué era, un gorila, un oso, no, pues... Los niños ya lo conocían, un león, no se asustaban. Entonces era un libro de fantasmas, los fantasmas ya no asustan a los niños, eso lo comprobé. Lo devolvían, lo entregaba, ese lo ilustré yo, se terminó llamando ¿Qué te puedo decir de los fantasmas? Lo publicó Penguin, Random House.
pero entonces ahora es un libro como está, cuando ves la clasificación que hacen de bibliotecología del libro, dice humor. Digo, pero no es humor, es terror, pero no asusta a nadie el libro. Entonces ahí otro fracaso. De manera que sí he hecho otras cosas, o sea, sí he hecho otros libros que funcionan mucho mejor. El Señor Elefante, que fue mi primer libro, es un álbum que leí mucho con adultos mayores. Creo que les parece que el elefante y los colores grises y otro montón de elementos que tiene el libro tratan sobre todo como temas muy adultos, que es la soledad, por ejemplo. Es un álbum del que estoy orgulloso, que me parece que funciona. Lo hice como yo quería, de todas maneras quedó. Todavía le debe dinero a la editorial, pero no es un fracaso. O sea, si lo vamos a ver desde el punto de vista de que me guste mi trabajo, pues no. O sea, y es el libro que menos se conoce. Así que puede ser otro fracaso también. Te traté de que no fuera un fracaso, pero bueno, no, sí. Y cuando hago estos proyectos que yo ilustro, pues estoy trabajando con un poeta increíble, un poeta argentino, Diego Muzio, que me sorprendió muchísimo que alguien de su grandeza quisiera que yo hiciera ilustraciones para un libro de limericks que está haciendo sobre el paso del tiempo. Y lo estoy haciendo con mucho entusiasmo. Creo que este es un libro que puede funcionar. Me gusta estar en los dos lados, cuando yo escribo y cuando también me encargan ilustraciones para otras cosas, como este tipo de proyectos. También para otros proyectos un poco más underground, que pues no ven la luz tan fácil o no se distribuyen tan fácil. Y estuve dirigiendo también una colección de fanzines que se llama la Fanzinoteca del Rock. ¿Sí? Y bueno, digamos, son casi de distribución gratuita, vaya, pero ahí están como muchas de mis ilustraciones. ¿Y Valija de Fuego? Valija de Fuegos, ¿vieron The Commitments? O sea, cuando estas películas de grupos que ya se van a volver famosos y se destruyen a sí mismos. Una película como de Parker. ¿Cuál es el nombre de ese director? Alan Parker. Alan Parker, una película. Bueno, el caso es que La Valija de Fuegos fue un proyecto con varios socios para sacar libros ilustrados, pero por la contingencia política de Colombia, que me parece que está bien, se convirtió en una editorial un poco más combativa y política, y pues yo quería hacer libros ilustrados. Creo que salí por la puerta trasera creo que los libros ilustrados en este momento de efervescencia política en Colombia, pues no, pues están un poco, le dan paso a otro tipo de libros. El caso es que sí me interesa, digamos, la política, de cierta manera. Bueno, en Argentina dijeron que yo era como un Costa Gabras del libro infantil. Lo tomé como un halago. Pero siento que cuando yo hago estos proyectos propios, personales, pues no veo es decir, como que me siento muy cómodo cuando puedo contar con algún ilustrador para trabajar en equipo. Me gusta trabajar en equipo, entonces creo que en últimas esa es como la principal razón para estar trabajando con otras personas también. Jairo, una pregunta. La conferencia se titula la contemplación y lo relacionado con el ejercicio de libertad. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Sí. Me llama la atención a mí como lector. Ajá. En el mundo de la literatura infantil, juvenil, asume la velocidad, asume el consumo, asume Ajá. como la entretención rápida. Tú estás proponiendo otra cosa. ¿Cómo llegaste a esas conclusiones? ¿Cómo llegaste Viendo a los niños interactuar con los álbumes. Un niño pequeño cuando tiene un álbum en sus manos lo contempla, se detiene a ver los detalles, y es por eso que muchas veces muchos maestras o promotores de lectura o bibliotecarios dicen: ay, mira, él encontró un detalle que yo no había visto en el libro. Muchas de las tesis de grado en sociología o en pedagogía que han hecho con
basándose en algunos de mis libros, tienen muchos estos de elementos del detalle. Me mandaron una justo hace unos días sobre los elementos políticos que contiene Camino a Casa, que sí son o pueden ser muy evidentes, pero la tesis que proponían 2 personas sobre el libro era sobre una secuencia lineal de casi una línea de tiempo sobre la historia política de la violencia en Colombia. Y cada elemento, el león, las fechas, la ciudad, la fábrica, era tomado como un elemento que podía sustentar su tesis y que a mí me sorprendió porque no lo habíamos hecho con esa intención. Entonces ahí hay una contemplación muy profunda sobre el caso concreto de la violencia política y también en el sentido psicológico y en el sentido interior de los personajes, en Eloísa y los bichos, quienes contemplan los avatares de Eloísa hasta que llega a ser una persona aceptada o por lo menos integrada a una sociedad, pueden encontrar en la contemplación de cada doble página pequeños elementos que dan a entender que Eloísa normaliza su situación social. Pero eso solo se logra viendo el álbum de esa manera. No sé si te respondí de alguna manera. Llego a eso precisamente por ver interactuar a los lectores con el álbum. Obviamente los álbumes se pueden leer rápidamente, están hechos también para eso, y también para que tengan un final sorpresivo y que te dé algún giro, lo que llaman un bofetón al final, pero tampoco es la intención, es decir, ya no pienso tanto en los finales así tan sorpresivos. Me parece que se puede volver una fórmula y prefiero que en las historias las mismas pausas del texto le den pie a otro tipo de lectura que es esta más contemplativa de lo visual. En ese sentido pienso que la ilustración es clave dentro del álbum ilustrado. Obviamente también están otros matices, ¿no? El humor, la ironía, que obviamente están ahí siempre presentes, siempre y cuando la historia lo permita, pero para mí como autor, o sea, independientemente, lo que me interesa es esto, como que se detengan a ver cada detalle, como se detiene alguien a ver alguna escena alguna escena que inicie una secuencia de una película. Pero siempre hay una escena clave, una escena que es un poco más pausada que las demás. ¿Cómo llega a esa escena? ¿A la escena? Sí, ¿qué las detona? Sí, es que yo soy muy visual, o sea, cuando estoy escribiendo prosa, cuando estoy escribiendo novelas, que son también para niños, a veces me doy cuenta que estoy siendo demasiado visual, no en el sentido de estar describiéndolas con palabras, sino que estoy asumiendo que el lector está viendo lo mismo que yo. Entonces, esas escenas, bueno, en un ejemplo, una escena, cómo llego a dibujar una escena, es la última que hice. Muchos de mis libros tienen temas autobiográficos o tienen referentes biográficos muy fuertes, la gran mayoría. Ahora estaba viendo cómo nace una historia, cómo nace una de mis historias y esto lo conté en un congreso de promoción de lectura que hacen en Resistencia, en el Chaco, porque me preguntaron cómo nacían mis historias y yo les decía, bueno, nacen de anécdotas personales o nacen de detonantes que me han afectado profundamente, y les contaba, bueno, todo esto para contarte cómo llego a una escena. Pues
Cuando yo era niño, bueno, era como en el año 81, no sé, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo nos fuimos en el coche, en el carro, a pasar vacaciones de Semana Santa. Yo vengo de una familia muy grande y esto fue como algo muy especial para nosotros porque éramos los 2 hermanos menores y íbamos a viajar con mis papás. Y viajar en un carro cómodo era para nosotros ya una felicidad. O sea, no tenía que ir con mi hermano encima, ni con, bueno. Eran vacaciones de Semana Santa y fuimos a un pueblo que se llama Sáchica, donde hacen la Pasión de Cristo a lo vivo. Desde niño yo tengo una aversión y un miedo profundo hacia las imágenes religiosas. Tengo mucho miedo de esas imágenes. Entonces, logré los primeros días, es decir, miércoles santo y jueves santo, evitar cualquier referente a esa pasión en vivo. Mi hermana estaba feliz. Ya bautizaron, ya lo van a arrestar. Ella seguía la obra por todo el pueblo y yo, afortunadamente, el pueblo tenía otros paisajes donde no tenía nada que ver con Jesucristo y sus apóstoles y yo podía estar tranquilo. El primer detonante fue caminar por uno de los veredas cercanas al pueblo y llegar al sitio donde lo iban a crucificar. Estaban las 3 cruces ahí y menos mal no estaban, o sea, solamente estaban poniendo las cruces y yo dije, uy, no, por aquí no es el camino y me devolví. Pero al final de las vacaciones, eso fue como el viernes, mi papá, mi mamá y mi hermanita se fueron a ver la crucifixión y yo me quedé en el pueblo pues vagando, no sé qué estaba haciendo, pero estaba tratando de evitar completamente cualquier choque ahí. Y entré a una tienda con un dinero que me había dado mi papá a comprar un refresco y algo. Y era una tienda de pueblo con el techo muy bajito, una mesa de madera así como esta, y el mostrador solamente vendían cerveza. Pero el señor de la tienda me vendió un refresco, no sé de dónde lo sacó, yo me senté en una de las esquinas de la mesa y entró el actor que hacía de Cristo con la corona de espinas, azotado completamente a pedir una cerveza. Yo me quedé viendo mi pastelito y mi refresco así como, pero sentí que se sentó en el otro extremo de la mesa. Para mí eso fue eterno, o sea, tal vez duró 1 minuto mientras se tomaba las cervezas, que lo azoten debe dar mucha sed, no sé. Y eso se me quedó grabado como una imagen. Eso lo estoy ilustrando ahora sin saber todavía qué va a pasar. Es decir, no sé si esta historia le pueda gustar a alguien. Es decir, en una colección de libros álbum, pues nunca he visto que salga Cristo, pues sí, no sé, tomando cerveza y con la corona de espinas, no sé. El caso es que estas imágenes como que se detonan y así se detonan muchas que me sirven para hacer las historias. Una amiga que quiero mucho en México me dijo que cuando niña, ella es del norte, ellos son de Chihuahua y en Chihuahua pues es tal vez uno de los estados más grandes, salió a viajar con sus papás y se detuvieron en la mitad del desierto, en la mitad de la nada. Su papá, su mamá y sus hermanos en el coche y escucharon que la tierra temblaba y cuando se hizo más evidente que sí estaba temblando, una manada de bisontes pasó alrededor de su coche. Ella dijo que era algo que solo había visto en las películas y él me dijo que eso se le grabó muchísimo, ver a través de los cristales de su vidrio, ver pasar esos animales tan impresionantes, tan totémicos, y el olor de los animales también, como ese olor acre, eso también, cuando ella me contó eso, me impresionó profundamente y ahora pues tengo pues no sé, es un proyecto de libro ilustrado que se llama así, Los Bisontes, y ese es uno, sí que original, ¿verdad? Al de Cristo, pues por eso no pienso, porque no sé cómo se puede llamar algo así, sí, no sé, algo así. Entonces, eso como que se me graba como imágenes y es esta parte del trabajo
donde se me dificulta muchísimo no tener una disposición a la comunicación humana. Es decir, soy muy tímido y a veces no puedo muchas veces decirle al ilustrador como que quiero, pero al mismo tiempo tengo muchas deficiencias técnicas y yo no puedo dibujar un bisonte. Me queda como un dibujo de las cuevas de Lascaux o de Altamira. Y eso digamos que es algo que me atormenta constantemente, no poder como comunicarle a alguien, incluso la emoción de comunicarle a alguien de algo que no me pasó a mí, que me emocione a mí que una manada de bisontes le pase a alguien que le pasó eso en Chihuahua, pues me hace cara de qué, pero porque está emocionado si eso ni siquiera le pasó a usted. Entonces trato de que esas imágenes se me graben siempre. Bueno, las dibujo sí están, sí existen, digamos, existen físicamente, la del Cristo y yo. Esta se la voy a regalar a mi mamá. Y esas imágenes sirven de detonante, así como sirve un texto, como funciona un texto, mejor, perdón, para empezar a trabajar un álbum. Al contrario, una imagen también puede detonar toda una historia, puede tener miles de variaciones también, digamos, ese tipo de imagen como construida de alguna manera con una disposición. Es que yo ya pienso las imágenes como el libro abierto, ¿no? Cuando tú haces el storyboard, pues lo piensas así, como incluso con la costura de la mitad del libro. No sé, eso es. No sé si te contesté, creo que no, pero bueno. Última pregunta, ¿cómo llegaste al libro álbum como Bueno, sí. soporte? Pues, ¿Cómo llega el libro álbum? sí, pues es como querer hacer una película, ¿no? Mucho más barato, por supuesto, que hacer una película y no tener que soportar a otros, bueno, o sea, al productor y ese tipo de cosas. Después de que terminé la carrera sí tenía textos, la mayoría de textos eran sobre cine, pero a la hora de crear, a la hora de querer hacer algo en concreto, te digo, pensaba siempre en imágenes y se me hacía difícil no tener tampoco, digamos, las herramientas para hacer un guión, por ejemplo, un guión de cómic, un guión, una novela gráfica. Y fue lo que surgió de manera más espontánea el álbum. Mi primer libro es El Señor Elefante y surgió al mismo tiempo texto que ilustración. Lo fui dibujando a medida que iba escribiendo el texto. Creo que así funciona mucho más espontáneamente la creación, pero luego me di cuenta que sí se necesita un trabajo más pausado y que se necesita sobre todo revisar muchísimo. Quien escribe libros álbum debe tener la disposición para renunciar a lo que él cree que está muy bien escrito. Creo que uno renuncia más que cualquier otro tipo de escritor, porque realmente lo que escribe es muy breve y lo que le quitas pues lo hace más breve. Entonces, pues si tú tienes el ego muy grande y tu frase está muy buena y no la quieres cortar, pero le quita ritmo, entonces ya me fui por otro lado, ¿verdad? Estaba hablando sobre otra cosa, bueno, no sé. Disculpa, yo soy ignorante en el tema. ¿Cómo me puedes definir qué es un libro álbum? ¿Cuál es la diferencia? Bueno. ¿Qué es un álbum? Bueno, sí, en el álbum, digamos, los dos lenguajes, lo gráfico y lo escrito, está unido de una manera indisoluble casi a la hora de que tú lo leas. Es decir, ambos lenguajes están coexistiendo al ritmo de tu lectura. En un álbum, en un libro ilustrado, el texto puede estar diciendo algo con muchas palabras y la ilustración no tiene más remedio que repetir lo que está diciendo el texto o simplemente adornarlo, hacerlo más bello, que está bien, es válido. En el álbum tal vez estos dos lenguajes se entrelazan mucho más profundamente.
Entonces es más difícil que tú los separes y tienes que verlos como un conjunto para ir entendiendo la historia. Si a un libro ilustrado tú le sacas las ilustraciones, el libro se sostiene por sí mismo. ¿Sí? Los Tres Mosqueteros con ilustraciones lindos, le quitáis las ilustraciones, sigue siendo Los Tres Mosqueteros. Pero si a un libro álbum, como este, por ejemplo, tú le sacas las ilustraciones, no, es imposible entender qué está pasando. Sí. Ha hablado harto de la colaboración entre ilustrador y autor, pero me gustaría también si pudiera comentar un poco en la relación con el diseño del libro. Ah, sí. Por ejemplo, en este, que el diseño es tan importante. Sí, sí, sí. No sé, esto mismo de la encuadernación a la vista, y cómo el diseño al final puede ser un gran aliado del libro, o sepultarlo, o sencillamente no aportar mucho. Como, Claro. ¿Hay algo también ahí, una relación con el diseño? Sí, ¿O por es supuesto. suerte nomás que lo- No, de hecho los roles han cambiado y lo he visto en los años que llevo trabajando. Los ilustradores ahora exigen, algunos, en la medida de lo posible, intervenir en el diseño del libro. Es decir, quiero que mi ilustración esté a la izquierda y no a la derecha. Quiero que el texto esté aquí. Quiero que no haya texto aquí. Algo que a veces era una propuesta simplemente del diseñador editorial. Yo supongo que eso tendrá sus choques de humanos, por supuesto, y muchas veces los diseñadores pueden enojarse con un ilustrador que quiera intervenir tanto. Pero ya veo que existe este tipo de ilustrador que dice, quiero hacer esto, esto y esto. Y que me lo comunica o se lo comunica al escritor, ¿no? Es decir, sí, me parece que está bien. O que se hacen varias versiones de un libro y se revisan entre todos, como en equipo. Y no solamente te sientas a esperar cómo va a quedar el libro, sino, bueno, en el de Amanuta entiendo que Daniel tuvo mucho que ver con el diseño del libro. Pero luego sí hay detalles que ya son meramente editoriales que sí embellecen el libro, por supuesto que son un objeto. Pero hasta ahí creo que no va ya la opinión de un escritor, de un ilustrador, ya son cosas mucho más puntuales, la portada, el papel, aunque también en estos cambios de roles que te digo, muchos ilustradores han empezado a pensar qué tipo de papel, han empezado a hacer ese tipo de preguntas impertinentes, ¿no? Pero ¿qué tipo de papel vas a usar? Pero bueno, yo como escritor soy un poco más al margen, es verdad. Pero como trabajo en equipo sí me doy cuenta de este cambio de rol. ¿Ya no hay más preguntas? Una pregunta, bueno, tanto a Jairo como a Gonzalo. ¿Cómo transita el libro álbum a lo virtual, a lo digital? Es como, el libro álbum es la última expresión de la industria editorial como o del soporte libro como lo hemos conocido, o por el contrario es como el comienzo de una historia que va reforzando lo visual y que debiera transitar por lo tanto a lo digital, debería ser su ambiente más natural. Bueno, yo fui nombrado hace poco el autor más digital en Colombia, pues porque tenía 2 libros digitales. Eso ya dice mucho. Las 2 experiencias que he tenido, una es con una novela gráfica que se llama El Edificio, creo que ha funcionado como experimento digital. Es decir, es un libro que por su tema permite… Impreso. Es un libro impreso, creo que se consigue aquí en Chile, ¿no lo conocen? Creo que no se consigue aquí en Chile. No, sí, creo que sí está en la Filsa, creo. Bueno, sí. Está en Plug Galería. Está en Plug Galería. Es una novela gráfica sobre la destrucción de un barrio en Bogotá, pero al mismo tiempo la historia de unas familias que viven en un edificio de los años 40. Pero al pasarse a digital, este libro entonces empieza a tener otros, digamos, puntos de vista, de ver el libro bajo
unos digamos, parámetros un poco más complejos sobre la ciudad, porque el tema lo permite, y la misma editorial propuso varios juegos digitales frente a esto. Ahora hay empresas dedicadas a convertir proyectos de libros impresos en libros digitales. Nunca he hecho un libro directamente, un libro digital, pero sí mis libros se han convertido en libros digitales. En el otro caso no es tan exitoso, es decir, en mi caso es un libro para niños que se consigue aquí en Chile, que se llama, voy a decir otro de mis títulos, no se rían, por favor. Se llama El niño en el hotel al borde de la carretera, que publicó SM aquí en Chile, y se convirtió en libro digital, pero en este sentido la editorial quiso hacer una banda sonora, unas animaciones. Yo tuve que ir a ver la canción de mi libro. O sea, la chica y el chico con su guitarra grabando una canción sobre mi libro. Me sonrojé mucho. Como ya se podrán dar cuenta, soy muy tímido y entonces eso fue un choque bastante. Y luego ya cuando veo el libro en la tablet, pues oigo la canción y no sé qué me produce. O sea, no. Pero he visto niños cantando la canción, entonces digo, bueno, está este libro en otro ambiente, pero todavía tengo mis choques ahí con los libros digitales. No sé cómo serían los libros digitales. No, a pesar de ser el autor más digital en Colombia, debo reconocer que todavía no tengo muy claro hacia dónde va este tipo de experimentos, porque todavía lo veo muy experimental. Claro, hay libros muy clásicos ilustrados que tú los puedes tener en la tablet y funcionan perfectamente, otros, no sé, sería un poco más complejo. Ahí hay un territorio un poco nebuloso, cuando termina de ser literatura y cuando empieza a ser una adaptación a otra cosa, digamos, es súper claro para nosotros cuando hay un libro y se adapta a una película, con música, con banda sonora, está claro, es otra obra. En el caso, no sé, el del hotel en al lado de la carretera, de repente pasó a ser otra obra, ya no es literatura, lo que no tiene nada de malo, pasó a ser otra obra. Pero hay veces que aún en digital continúa siendo literatura, ahí hay un territorio que estamos todavía explorándolo, ¿eh? A mí me pasa mucho con la historieta. Para mí la historieta es la página completa con todas las viñetas, es ver todo eso junto. Y a veces las dos páginas, digamos, cuando uno abre el libro, cuando la historieta se transforma casi en una animación, yo me siento que ya no hay historieta. Es otra cosa, muy bien, pero ya no hay historieta. Sí, ahí hay un territorio para explorar, digamos, y para decidir si sigue siendo literatura. No sé. Había una pregunta aquí. Sí. Sí, yo te quería preguntar que tú hablabas de que sí, has visto la relación de los niños con los libros y su reacción, la contemplación, el poder descubrir detalles que otros no ven. En toda tu carrera, ¿has visto si el niño ha cambiado? ¿Si es un niño distinto del que tú le empezaste a escribir en tus comienzos al niño que es hoy? ¿Hay una evolución o tú crees que los niños son siempre niños y tienen más o menos las mismas características? No, ahí, bueno, voy a responderlo como de una experiencia más personal, sí. Y es que sobre todo las aulas donde funcionan, donde se han familiarizado con los libros, digamos, en el jardín de niños o en el preescolar, sí, los niños, sí notas cuando un niño está cercano a los álbumes, tiene ya en su imaginario o en su comprensión lectora o sea, entiende perfectamente que existen varias narraciones y varios niveles, y eso permite que conozca otro tipo de libros, es decir, sí hay un cambio. He visitado escuelas donde se nota que ni el maestro ni el alumno saben lo que es un libro ilustrado, y es muy difícil comenzar de ceros a tratar de leer y explicarles, porque si los niños no se han familiarizado con esto, es un poco complejo hacerlo. Es decir, ahora el Estado mexicano lo que más compra en las compras de aula, de escuelas, es libros álbum, digamos, o por lo menos tiene un gran número de títulos que son álbumes. Yo siento que es eso, que sienten que sí hay un cambio, ha habido un cambio lento, muy,
digamos, no tan impactante, pero sí dentro del aula es la única manera que yo me puedo dar cuenta y puedo responder tu pregunta, que sí hay un cambio en ese tipo de niños, de los que reconocen y entienden cierto tipo de lecturas y otras lecturas a los que no se han familiarizado con un libro. Y en cuanto a los contenidos, porque decías recién que ya los fantasmas no los asustan, ¿no? Que bueno, es cierto, a los uno niños. sí lo asustaban los fantasmas, eran terroríficos. Ahora se asustan, no sé, con una especie de monstruos espantosos. Ese niño ya los contenidos cambian, tú sientes que ya no les atraen ciertas historias que a lo mejor tú contabas antes y le atraen a otro tipo de historias. No sé, es difícil. Yo siento que hay, por el contrario, hay muchos álbumes que no les atraen. O sea, no tiene por qué gustarles muchos libros que tengan temas como muy complejos. Yo creo que a los niños les gustan los animales, les gustan los dragones, les gustan, sí, los fantasmas, los de otros autores. Los míos no. Fantasmas como más impactantes. Ellos son, digamos, muy transparentes en ese sentido, de saber qué quieren y qué no quieren. Pero me sorprende igualmente que les pueda gustar algo abstracto como Pequeña Mancha, o que les pueda gustar como Pequeño Amarillo, Pequeño Azul, que les siga gustando Donde Viven los Monstruos. Es decir, como que tienen ciertos temas y temáticas y estilos. Hay los niños, yo siento que muchos libros son para un público más adulto, aunque tengan formato libro, álbum, y siento que sí, depende mucho la manera en que les muestren los temas para que los puedan empezar a comprender, pero lo que sí noto es que a veces veo que hay temas que pues, no, pues que desde el comienzo, desde el título, desde el estilo y la ilustración digo, no, pues tal vez esto no vaya a calar tanto en los niños, ¿no? Ya no hay más. Ah, sí, tú tenías una pregunta. Sí, son dos preguntas en verdad. ¿Desde dónde viene tu idea y amor, que se nota que le mucho cariño con los libros y con los niños también, para trabajar con los niños? Y lo segundo es que también tus libros, o por lo menos los que están en las bibliotecas de los colegios en Chile, tienen bastantes temas políticos, como la migración, el camino a casa, que se puede entender también como desde la dictadura en Chile, como un diamante bajo el fondo de la tierra, etc. ¿Has tenido problemas como de censura a lo largo de distintos países? Porque, por ejemplo, en Chile, la literatura juvenil e infantil, hay como 3 o 4 libros que hablan sobre dictadura o sobre violencia política. Y 2 de esos son tuyos. Pues no censura. Yo creo que los autores no se preocupaban por, ¿no?, tocar ciertos temas. Me parece increíble, hablando del tema colombiano, que no se hubiera tocado el tema de la violencia en Colombia en los libros para niños. Es decir, se han tocado temas porque somos latinoamericanos, es decir, el niño que es víctima de los conflictos sociales y económicos se existe desde la literatura infantil en Colombia desde los años 40. Historias de niños huérfanos, historias de niños abandonados, historias de niños en la calle, pero el tema de la violencia directamente nunca se había tratado. Pero no siento, primero, que pues Camino a Casa haya sido pionero en esto, porque creo que seguramente sí había otros ejemplos, sobre todo, pero sí en el libro ilustrado, en el libro álbum, sí. También hice un libro sobre la guerra de independencia y lo hice en formato álbum. Pues a nadie se le ocurría escribirle a los niños ficción histórica con ilustraciones, es decir, sí existen cómics, sí existen, ¿no?, pues de tema histórico, con trasfondo histórico, pero siento que había temas, o que existen temas, todavía hay vacíos que se van llenando, no porque me interese a mí llenarlos, no hay un libro sobre el racismo, ahí venga, hagámoslo, no, porque pues no me levanto pensando en eso. Pero sí pienso que hay estos vacíos y que me parecía extraño. Realmente es cuando los libros empiezan a salir y a ser conocidos, me dijo, pero increíble que no haya existido otro antes, como en Camino a Casa, ¿no?
o Eloísa y los bichos, cuando empecé a trabajar con la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados. Pues decía, pero no hay más libros, o sea, increíble. Ahora hay más libros, ¿no? Después de lo que ocurrió en el Mediterráneo y lo que ocurrió, pues muchos libros empezaron a hablar de estos temas. Pero no son pioneros mis libros, sino que han aparecido paralelamente con otros libros en Latinoamérica. Los que primero tocaron la política, la violencia política y los temas políticos fue la novela gráfica y el cómic. Y creo que ahí el álbum tiene esa herencia de su primo hermano, que es el cómic. Entonces, creo que era inevitable sacar un libro como Camino a Casa. O sea, por lo que pasaba en Colombia, por lo que yo vivía o por muchas otras razones. Y que se haya convertido en un libro más latinoamericano que colombiano, pues es prueba de que esos temas son universales. Ahora, bueno, ustedes saben que Colombia perdió la oportunidad de terminar un conflicto de más de 50 años en un plebiscito rarísimo que yo me sentía raro votando porque si hubiera paz, o sea, pues era como bueno. Pero escribí, ya tenía un libro previo a lo que estaba pasando que se llama Retrato de niños con bayonetas, que se trata de un retrato de unos niños con bayonetas que existe realmente, lo publicó el periódico Liberación, 1904 en Francia, pero el título de la foto era Niños combatientes en la Guerra de los 1000 días en Colombia. Esto me hizo pensar que si iba a escribir algo, no me interesaría seguramente escribir algo sobre el conflicto interno colombiano de ahora, sino sobre la historia de los conflictos armados donde ha existido reclutamiento infantil, por ejemplo, y eso es lo que repercute ahora. Entonces siento que no se trata de estar escribiendo temas también porque están en este momento candentes o vigentes, sino que es la misma historia la que nos refleja lo que está pasando. Me refiero a la historia, ¿no? A la historia, a la historia política o social que uno va, digamos, descubriendo a medida que, porque también hago como cierta pesquisa investigativa también antes de hacer un libro, ¿no? Sí. Decía que llegáis a veces como a la historia a través de la imagen y a veces a través de como el texto. Ajá. Yo soy arquitecto y me imagino quizás como cuando uno lleva un proyecto con un concepto y después como con una forma del edificio. ¿Qué implicancia tiene eso para ti como con tu proceso creativo? Cuando se te aparece primero la imagen, tienes que hacer el texto, cuando se te aparece el texto, Ajá. la imagen. Sí, es bien interesante porque, bueno, Camino a Casa es un poco las dos cosas, ¿no? Es un texto que es un poema que no tiene nada que ver con el álbum actual y es una ilustración que hice a partir del poema, que era una niña acompañada por un león. Dibujar a una niña acompañada por un león sí te detona muchas ideas. Y en el caso, por ejemplo, de que sea un texto, pues escribí una historia que se llama El edificio, es de un niño que conoce a sus vecinos que son adultos, mayores, son dos ancianitos, y se vuelve muy amigo de un relojero que vive en el primer piso de su edificio. Era una historia como muy sencilla, demasiado sencilla, pero fue el edificio, es decir, después de que fuimos a hacer una investigación sobre estilos arquitectónicos para que el ilustrador dibujara ese edificio de los años 40, nos dimos cuenta que era un barrio que merecía que se contara su historia, porque era el sitio más elegante de Bogotá que se convirtió en el sitio más peligroso de Bogotá. Y esa casualidad hizo que de ese texto tan pequeño, que era la historia de 3 personajes en un edificio, la novela gráfica termine contando la historia de desde los años 40 hasta finales de los 80, solo con imágenes, ¿no? Todo este pequeño texto hizo detonar muchas imágenes, tanto que no pudo ser un álbum ilustrado como de los que estamos hablando, sino una novela gráfica, es decir, casi el doble de las ilustraciones, ¿no? O el triple, para poder
conformar una secuencialidad mucho más, digamos, entendible de las transformaciones de un lugar, y eso se hizo solamente con imágenes. Pero también siento que cuando hago talleres y alguien propone una imagen sin texto, le va a costar mucho más trabajo. A veces, digamos, pues me dicen, no tengo una idea de un álbum, pero tengo estas dos imágenes que me parecen que son muy fuertes. Y eso hace que muchas veces, no sé, se replantee de forma diferente y se tarde mucho más en reconstruir una historia o de estructurar un argumento solo con imágenes, es lo que puedo ver. No sé si hay más preguntas. Bueno, hay momentos en que la hora de almuerzo es más fuerte que la curiosidad intelectual, pero tenemos que felicitar a nuestros dos invitados. Han sido no solamente muy entretenidos, sino también iluminadores, y yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Lo pasamos muy bien hoy día. Muchas gracias. Gracias. Sí. Bueno, Queremos... es que la anécdota que no contó Gonzalo cuando lo conocí es que llegó tarde a la mesa, pero toda la delegación de Chile, ay, Gonzalo, no comencemos a comer hasta que llegue Gonzalo. Y decía, ¿quién será Gonzalo? Hasta que ya llegó Gonzalo. Y llegó con unas pocas copas encima, muy contento porque había tomado Palomas, que es squirt con tequila. Es algo que te entra muy suave, pero al pararte de la mesa, pues ya. Y estuvo todo el tiempo, casi 3 horas, mientras nos sentamos a hablar y a conversar de muchos temas. Otros escritores, Sara Bertrand, ¿quién más está? Sí, Gabriel Rodríguez, Esteban Cabezas, todos hablando. Y Gonzalo diciendo, ¿comí algo tan rico? Todos, ¿qué? No recuerdo. Y seguíamos hablando. Y él, pero era muy rico. ¿Pero qué comiste? Tequila. No, algo delicioso. Empezamos, dije, no, pues ya tiene que ser pozole. No. Enchiladas. No. Chilaquiles. Mira, te dijimos toda la gastronomía mexicana y él no. Y ya en la madrugada, a altas horas de la madrugada, con muchos vinos, tacos se llama. Y ahí dije, este Gonzalo me cae bien. Bueno, queremos agradecer la generosidad de la Cámara Chilena del Libro, quien decidió compartir su ilustre invitado con nosotros, y que es una generosidad también que se extiende a otros eventos. Por ejemplo, el día 7 de noviembre también vamos a tener un invitado acá, en la próxima cátedra. Se trata de Emiliano Monge, que va a hacer una conferencia y también va a aprovechar de presentar su libro Tierra Arrasada, que acaba de ganar el premio Elena Poniatowska. Así que los esperamos el 7 de noviembre. Muchas gracias. Hola. Podemos hacer una filita aquí.